mucho gusto. Mi nombre es Pablo Mazú. Soy papá tenemos con Ada, con mi esposa, ya 49 años de casados, 6 hijos y 13 nietos. Soy docente jubilado, escritor, conferencista y bueno, pastor. Asisto a la iglesia evangélica. Es la primera iglesia evangélica acá en Tucumán, que originalmente estaba en la calle Córdoba 893 y ahora está sobre el pasaje Padilla 76, ¿no? La iglesia tiene una misión de poder no predicar su religión, sino extender ese reino de Dios, trabajando en el interior de la persona y a través de eso poder insertarse en la sociedad para hablar de esto, para mostrarlo con su vida, para enseñar cómo se vive una vida bajo el reino de Dios. Nosotros creemos en la Biblia como la revelación escrita de Dios para comunicarse con el hombre. Es el manual de vida, tanto de la vida terrenal como de la vida eterna, porque entendemos que el hombre es un ser eterno. Entendemos que somos espíritu, que tenemos un alma y que habitamos transitoriamente un cuerpo. Entonces, yendo a la pregunta, cuando hablamos de la muerte, en principio estamos hablando de esa separación entre el cuerpo, que es la muerte física, y el alma y el espíritu, que según la Biblia vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Bueno, entendemos que la persona que muere en Cristo inmediatamente pasa a estar con Él, esperando el regreso de Cristo, donde se va a producir la resurrección del cuerpo, pero de un cuerpo glorificado, en un estado completamente diferente. Pero la Biblia marca claramente, el apóstol Pablo, por ejemplo, en alguna oportunidad dice él, ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Entendemos que es fundamental poder acompañar a la familia en esta separación, orando por ellos, pidiendo a Dios por ellos mientras pasan por esta experiencia de dolor que produce la muerte de un ser querido. El duelo lo entendemos como un proceso profundamente humano y espiritual, en el que se reconoce el dolor por la pérdida, pero también se experimenta la esperanza basada en las promesas de Dios. Nos damos cuenta que la muerte es parte de la vida, es más segura que la vida. Entonces necesitamos aprender, es decir, el que tiene miedo a la muerte, el que no está preparado para morir, es porque tampoco está preparado para vivir. Y creo que es un punto fundamental, ¿no? Que cuando podemos entender y empezar a comprender el sentido de la vida en comunión con Dios, todo esto cambia. Y la muerte deja de tener, bueno, dice la Biblia muy claramente, ¿no? El perfecto amor echa fuera todo temor. Y hay una pregunta que no tiene respuesta. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? No existe. Porque cuando hay una tumba vacía hace más de 2000 años en la historia y no solamente en la religión, esto a mí me da esperanza. Y me quita ese fantasma de la muerte como que ya está, se me terminó todo. No, al contrario, es simplemente un pasaje a la eternidad preparada para Dios y para sus hijos desde la historia misma. Cuando vino el fallecimiento de Romina, ella nació bien, pero al año y medio se nos cayó, como te decía, y tuvimos con ella 35 años de poder aprender a mirar la vida desde otra óptica, a poder convivir con el dolor, a poder reelaborarlo al dolor. Pues un punto importante. El dolor, cuando no podemos transformarlo, lo terminamos transfiriendo. Entonces, esto fue parte de mi aprendizaje, ¿no? Entonces, en nuestro caso personal, no optamos por no rebelarnos contra Dios, sino entender que era parte de lo que Él permitió. Y, digamos, aprender de que esto fuera un poco parte de ese aprendizaje para poder hacer docencia después. Hace un par de años que estamos yendo a Renacer, que es un grupo apolítico y religioso
donde solamente lo único que tenemos en común es que somos padres que hemos perdido a hijos. Entonces, entrar en un ambiente donde nos entendemos de una manera que el que no pasó por esta experiencia no lo entiende. Y ahí aprendimos a dar mucho, pero también a recibir mucho. Hay un versículo en la Biblia donde el apóstol Pablo dice, cambien su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Es decir, renovar la mente creo que es algo fundamental. Hay momentos difíciles, pero en la medida en que esa mente se va cambiando y se va renovando, empiezas a entender, a ver la vida desde otra óptica. Y no te la estoy diciendo simplemente desde el punto de vista religioso. Digamos, no solo he perdido un hijo, sino he perdido un nieto. Entonces, nos duele el dolor de nuestra hija en este caso y de nuestro yerno, esta situación que es complicada, pero que no es difícil, y cuando podemos contar con la ayuda de Dios y entender, y aunque no entendamos, poder aceptar la voluntad de Dios, la cosa se ve distinta, porque es cambiar la óptica, es mirar lo que nos está ocurriendo desde otro lado, desde con otra luz. Entonces, todo es diferente y todo puede seguir adelante, ¿no? Cuando entendemos que una persona puede estar en sus últimos momentos, en sus tiempos, la idea es poder ayudarlo a tener una muerte en paz. No sabemos cuál va a ser la voluntad de Dios y cuándo va a ocurrir esto, pero si hay la posibilidad de poder hablar con él antes y que cancele cuentas pendientes que tenga con Dios o con la gente o con la familia, y que pueda tener una transición en paz, que es perfectamente posible justamente por la obra de Jesucristo en la cruz, ¿no? Poder tener la confianza en Él de que esto es simplemente cerrar los ojos acá y abrirlos en la eternidad para siempre. Acostumbramos tener durante el tiempo de velorio un encuentro con los amigos y parientes del fallecido, donde se puede tener una lectura y una meditación de la Biblia que aporte esperanza y consuelo. También oramos a Dios pidiendo su consuelo. A veces hasta se suele cantar alguna canción suavemente, una canción preferida del fallecido, o una canción que hable de esto, ¿no? Que hable de esta esperanza. Y también nos parece muy importante para los que estamos en vida ahí, en un tiempo que todos estamos predispuestos para la reflexión, hablar sobre nuestras vidas frente a la muerte. Alguien dijo, el que no está preparado, y lo dije yo recién, ¿no? El que no está preparado para morir, tampoco está preparado para vivir. La visión de los cristianos evangélicos sobre la eutanasia suele ser bastante clara. En general, yo encuentro que estamos en contra, aunque hay matices dependiendo del contexto, de la interpretación bíblica y de la sensibilidad pastoral. Y acá quiero mencionar 5 cositas. Primero, la vida es un don de Dios, entendemos. Segundo, solo Él tiene autoridad para dar vida y para quitarla, sobre la vida y sobre la muerte. Tercero, consideramos que acortar la vida deliberadamente es moralmente incorrecto. Cuarto, aunque reconocemos el dolor del sufrimiento físico y emocional, lo vemos, o es bueno verlo, como una oportunidad para buscar a Dios, para crecer en la fe y para recibir consuelo espiritual. Y un quinto punto es que muchos prefieren apostar por cuidados paliativos, es decir, el acompañamiento del médico sin prolongar artificialmente la vida, en lugar de provocar directamente la muerte, ¿no? La donación de órganos es generalmente aceptada y valorada positivamente por la mayoría de las iglesias evangélicas. Y muchos creyentes la consideran incluso un acto cristiano de amor y de generosidad, ¿no? De poder dar o donar órganos míos que le puedan servir para ayudar en la vida a otras personas. Yo estoy pensando en mis hijos, que los quiero mucho. Les puedo decir, yo estaría dispuesto incluso a dar mi vida por vos. Bueno, Jesús la dio, no es que estuvo dispuesto. Jesús lo llevó a la práctica, tuvo una actitud de servicio durante toda su vida y terminó dándola por nosotros
para mostrarnos el amor de papá, el amor del padre. La respuesta a esta pregunta dentro del cristianismo evangélico no es unánime, ya que depende de la interpretación teológica de cada denominación o corriente. Pero te puedo decir 4 puntos que me parecen claros, que nos ayudan. Primero, no hay una posición uniforme en la comunidad evangélica sobre el suicidio y la salvación de la persona que se quita la vida. Algunos creen que quien se suicida pierde la salvación si no hubo arrepentimiento previo. Otros creemos, me incluyo, que la salvación está asegurada por la fe, incluso si hay un acto final desesperado. Y en cuarto lugar, todos coinciden en que solo Dios puede juzgar justamente al alma humana. La fe evangélica no tiene una posición oficial unificada sobre la cremación en lugar del entierro. Sin embargo, en general, se considera que la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación y la decisión suele recaer en la conciencia personal y familiar de cada uno. La Biblia no la prohíbe explícitamente o directamente. No hay un mandato bíblico que condene la cremación. Si bien el entierro fue la práctica predominante en los tiempos bíblicos, también hay casos en los que se quemaron cuerpos, como fue el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y sus hijos, después de una batalla donde vienen sus paisanos y sacan los cuerpos donde habían colocado los enemigos y los terminan quemando. Pero es que además hay un enfoque en la resurrección. La creencia central evangélica es la resurrección del cuerpo frente al regreso de Jesucristo. La mayoría de los evangélicos creemos que el poder de Dios para resucitar a una persona no está limitado por el estado de su cuerpo, ya sea que haya sido cremado, que haya sido enterrado, que haya quedado perdido en el mar o por cualquier otra circunstancia. La Biblia se enfoca más en la vida espiritual que en la forma exacta en que el cuerpo sea tratado después de la muerte. Creo que hay un punto que todos como seres humanos necesitamos comprender y es el amor de Dios, ¿no? Eh, la Biblia dice, el versículo tal vez más conocido por quienes hayan leído la Biblia en algún momento es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no siga extraviado, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús muchas veces para explicar este tema del vínculo de Dios con el hombre, utilizaba historias, utilizaba parábolas. Y una de ellas está en Lucas 15, donde él habla de que un padre tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo, mal llamada, porque es en realidad es la parábola o la historia del padre amante. Y que todas las parábolas cuando nos hablan de Dios. En este caso, el menor fue la oveja mala, la oveja negra de la familia, el que se fue de la casa y que volvió arrepentido después y el padre le hace toda una fiesta, que es la manera en que Dios se quiere vincular con nosotros. Y el hijo mayor nunca se fue de la casa y se enojó cuando el padre tomó esta iniciativa con el hijo de armar una fiesta porque volvió. Es decir, fíjate, el hijo menor se fue porque se peleó con el padre, quería la herencia y quería vivir a su modo, no le creía al padre. El hijo mayor nunca se fue, pero tampoco lo disfrutó como padre. Entonces, yo digo, qué importante es poder restaurar esa relación. Creo que todos tenemos un poco de ese hijo mayor que creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no disfrutamos a Dios como padre. Tal vez le tenemos miedo, tal vez queremos hacer la nuestra, tal vez nos estamos renegados por alguna cuestión que nos pasó, como la pérdida de un hijo, un trabajo, o porque me tengo que enfermar de la forma en que estoy. Y si no, la pérdida, la dificultad de alguien como el hijo menor, que también tenemos una parte del hijo menor, donde hacemos la nuestra, y bueno, en buena hora que podemos volver después arrepentidos. Pero lo bueno es que ese padre, que no es un Dios que está con el dedo acusador, sino que está con los brazos abiertos, nos está esperando a todos. Y yo lo que encuentro en la Biblia es que esta historia, la historia del hombre, va a terminar con una fiesta, donde el Padre nos está esperando a todos para celebrar con nosotros ese reencuentro con Él. Poder aprender de todo esto
poder fortalecernos interiormente y tratar de ir saliendo adelante, creo que nos ayuda mucho a ver la vida en toda su perspectiva. No estamos exentos por creer y confiar en Dios, no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, de pasar y soportar el dolor, pero dice la Biblia, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y hay una promesa, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea una paz que no se puede entender, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verdadero amor echa fuera todo temor, dice la Biblia. Y esa pregunta incontestable, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Entonces, el punto es, la muerte es más segura que la vida, necesitamos prepararnos para ella. Todos pasaremos por ella. Necesitamos aprender a vivir bien y necesitamos poder aprender a morir bien. Hay todo un mensaje esperanzador en esa tumba que quedó vacía hace más de 2000 años. Aún hoy hay científicos que siguen buscando el cuerpo de Jesús y no lo van a encontrar porque esa tumba, por primera vez en la historia de la humanidad, quedó vacía. Cristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y tiene poder para quitar todo temor de nuestras vidas. Quiere, como nuestro Salvador y Señor, enseñarnos a vivir con propósito en medio de toda circunstancia. Porque además, esta vida no se nos termina acá. Esta vida es un pedacito, es transitoria, frente a toda una eternidad. Y Dios nos quiere preparar para eso.